Muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana porque esto lo estoy grabando un domingo y que estén preparados para una de las últimas clases ya de la materia de estadística de M2. Hoy día vamos a hablar de técnicas de conteo, que creo que muchas de las fórmulas o por lo menos de qué involucra las técnicas de conteo lo conocen, pero es más fácil si se los contextualizo con un ejercicio que se resuelve con técnicas de conteo. Uno de los típicos es, por ejemplo, si tengo 10 personas en una fila. Entonces, ¿de cuántas formas puedo ordenar la fila? ¿O de cuántas formas puedo yo conformar esta fila? La pregunta básicamente me está pidiendo que cuente de cuántas formas puedo ir poniendo a las 10 personas de manera distinta. Y eso se va a ocupar, para eso, perdón, se va a ocupar una de las distintas técnicas de conteo que vamos a ver durante la clase de hoy. Y otro tipo de pregunta, porque si no, bueno, ¿por qué tendríamos diferentes técnicas si siempre puedo ocupar lo mismo? Que para responder esto nosotros, lo digo desde ya, se ocupa permutación. ¿Para qué necesitaría más? Si en el fondo ya con una podría responder cuántas veces o de cuántas formas puedo ordenar la fila. Bueno, porque supongamos que ahora de estas 10 personas vamos a elegir a 5 y vamos a hacer otra fila. Entonces ahora la diferencia va a ser que entre las 10 personas que hay en total, yo solamente a 5 de ellas las voy a ordenar, porque voy a elegir a 5 y después de elegir esas 5 voy a ver cómo las ordeno. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener que hablar de combinatoria o variación. Creo que la clase de hoy la verdad es que tampoco da como para alargarse mucho, porque es más que nada que aprendamos a ver cuándo tenemos que ocupar una permutación, cuándo tenemos que elegir una combinatoria, cuándo vamos a tener una variación. Entonces, vamos a partir desde una pregunta base. La pregunta con la que inicia cualquier tipo de pregunta de técnica de conteo es: ¿voy a usar a todos los elementos? O sea, por ejemplo, en lo anterior, ¿voy a ordenar a las 10 personas que tengo o de esas 10 voy a sacar a un grupito y a partir de ese grupo voy a hacer algo? Si la respuesta es que sí voy a ordenar o que sí voy a ocupar a todos los elementos, entonces nosotros vamos a ocupar permutación. Si por el contrario la respuesta es que no, entonces no vamos a poder saber directamente cuál es la técnica de conteo que vamos a elegir, sino que vamos a tener que hacernos una nueva pregunta. Y esta pregunta es: ¿importa el orden? ¿A qué se refiere con que importa el orden? Una vez que yo de estas 10 personas, digamos acá están las 10 personas, yo elija 5. ¿Importa en qué orden elijo esas 5 o da lo mismo? Por ejemplo, ahora supongamos que en la fila ya no es solamente que los voy a ordenar, sino que voy a elegir 5 lugares donde el primero va a ganar tantas cosas, el segundo va a ganar tantas cosas, el tercero va a ganar tantas cosas. Entonces aquí, de acuerdo al orden con el que yo vaya eligiendo a cada una de las personas, les va a tocar un premio diferente. Entonces ahí sí importaría el orden, porque si yo escojo una persona de ese grupo, a esa persona le va a importar si es que la eligieron primero, digamos que al primero le dan 1.000.000, o si la eligen quinta, digamos que al quinto le dan, no sé, 100.000. Entonces le va a importar el orden, es importante cómo yo estoy organizando esto. Otro de los casos donde se ocupa que sí importa el orden es, por ejemplo, cuando yo construyo una contraseña. Si yo a una contraseña la construyo al azar y escribo esto, 1112, importa el orden en el que están puestos cada uno de los números, porque esto es diferente a que yo tenga 2111. Con la primera voy a abrir el candado, mientras que con la segunda va a mantenerse cerrado. Entonces, si a nosotros sí nos importa el orden, vamos a elegir o vamos a ocupar algo que se llama
variación. Por otro lado, si la respuesta es no, entonces usamos combinatoria. La combinatoria es cuando no nos importa el orden. Por ejemplo, supongamos que tenemos 10 témperas de colores y nosotros queremos mezclar 3. Entonces vamos a elegir 3 témperas. De ahí, de las 10 que tenemos como opciones, solamente estamos ocupando 3. Así que estamos sacando un grupito pequeño de entre todas las posibilidades. Y da lo mismo si yo mezclo rojo, azul y verde, a que si yo mezclo verde, azul y rojo. El color que me da al final es el mismo. O sea, en combinatoria no importa el orden en el que yo escoja los diferentes elementos. Y ahí ahora, sin importar cuál haya sido el camino al que hayamos llegado, ya era permutación, variación o combinatoria, siempre vamos a terminar haciéndonos una misma pregunta, que es si se pueden repetir los elementos. En todas. Se puede repetir. Se pueden repetir. Y dependiendo claramente de cuál haya sido la respuesta, vamos a tener dos opciones, que sí o que no. Lo vamos a poner todo en azul simplemente. Y dependiendo de cuál sea la respuesta, vamos a tener finalmente la fórmula ya que tenemos que ocupar. Entonces, en el caso de la permutación, lo más común es que no se repitan. Por ejemplo, que yo al ordenar a todas estas personas en una fila, cada persona va a poder estar en tan solo una ubicación. Pues no tiene sentido que si yo me pongo en una fila esté en la posición 1 y en la séptima. Como que me dupliqué y no puede ser. Entonces, en el caso de que no se puedan repetir, vamos a ocupar esta fórmula. N factorial. Aquí vamos a poner en una nubecita n es igual al total de elementos. O sea que si yo tengo 10 personas para ordenar, entonces esto sería 10 factorial. Y ahí vamos a ver lo que es el factorial al final. En el caso de que sí se puedan repetir, por ejemplo, supongamos que estamos ordenando 10 libros y de esos 10 libros 3 son rojos, 4 son azules y 3 son morados. Entonces se repiten los libros rojos, se repiten los morados, se repiten así sucesivamente. Entonces ahí sí tenemos opciones de repetición. Como en los patrones vamos a ver libros que se están repitiendo. En ese caso vamos a tener el total de elementos dividido en la cantidad de veces que se repita el primer elemento, la cantidad de veces que se repita el segundo, la cantidad de veces que se repita el tercero. Por ejemplo, en este caso de los libros, que dijimos que había 10 libros, 3 rojos, estoy inventando ahora de nuevo, 4 azules, 3 verdes. Sé que había dicho morado, pero bueno. En este caso, como hay elementos que se repiten y yo voy a ordenar los 10 libros, sería 10 factorial dividido en 3 factorial, que es lo que se repite en los rojos, 4 factorial, que es lo que se repite en los azules, 3 factorial, que es lo que se repite en los verdes. Y esa sería la opción correcta. Y entonces ahí tenemos la parte de las permutaciones. En el caso de que no ocupemos todos los elementos, pero sí nos importe el orden, entonces vamos a tener que aquí escribir una letra. K es elementos que selecciono. Ya. Elementos seleccionados quiere decir que de entre las 10 yo voy a tener, por ejemplo, 5, un grupo de 5. Entonces voy a sacar del total a 5 elementos. O de entre, no sé, por ejemplo, cuando se arma un equipo de fútbol, hay 23 jugadores en nómina. De esos 23 jugadores en nómina yo escojo 11. Bueno, sin considerar el tema de posición y todo lo que involucra formar el equipo de fútbol. De esos 23 yo escojo a 11. Entonces, del total estoy sacando una parte para formar un grupo. En ese caso tenemos una variación o una combinatoria. Si sí me importa el orden, va a ser una variación, donde en el caso de que no se puedan repetir, como podría ser esto del equipo de fútbol, porque yo no puedo poner a
no sé, a Salomón Rodríguez no lo puedo poner de delantero y de defensa, y de preferencia no poner a Salomón Rodríguez, pero no lo puedo repetir en la formación. Entonces vamos a estar en este caso donde vamos a tener el total de elementos dividido en n menos k, que parece medio extraño, pero es como del total de elementos lo voy a dividir en la resta entre el total y los que selecciono. Después vamos a hacer un ejemplo de eso. En el caso de que sí se puedan repetir, entonces va a ser n elevado a k. O sea, podría ser que en este caso estamos jugando en un juego de play y acá sí podemos poner, no sé, 20 veces a Messi. Entonces vamos a poner a Messi como una opción para todas las posiciones. Yo puedo poner a Messi de delantero y al elegir el segundo delantero, entonces podría volver a elegir a Messi o a cualquiera de los otros jugadores que tengo. Entonces aquí sí se pueden repetir. En el caso de que no pueda, o no me interese, mejor dicho, el orden de los elementos, entonces yo paso a ocupar una combinatoria donde nos vamos a concentrar principalmente en el caso en que no se puede repetir, porque en el que sí se puede repetir la fórmula es un poco larga, un poco engorrosa, y no sé qué tan probable sea que la pregunten, ya, pero de todas maneras la voy a anotar. Entonces, si no se puede repetir, entonces la fórmula es muy parecida a la variación, es el total dividido en la resta del total y los que elijo. Pero aquí le vamos a agregar algo y lo voy a anotar en rojo solo para que se note que es casi la misma fórmula, pero con una diferencia, por los que escojo. Ya esa sería la fórmula, y cuando es sí se pueden repetir, que podría ser el ejemplo esto de que voy a combinar colores, voy a elegir de entre 10 témperas, voy a elegir 4, y que cuando yo saque una témpera para mezclarla, al tiro la reponga. Entonces podría ser que si escojo 4 al azar, escoja rojo, rojo, rojo y azul al final. Entonces sí, ahí podría haber una combinatoria y con repetición. Combinatoria porque no importa si es que yo mezclo rojo y azul o azul y rojo, el resultado va a ser el mismo. Y con repetición porque como voy reponiendo las témperas, puedo escoger el rojo las veces que quiera. En ese caso la fórmula es más o menos así. N más R menos 1, pero más K menos 1 factorial. Acá es n menos 1 factorial y esto k factorial. Si no me equivoco, esa sería la fórmula cuando tenemos repetición dentro de la combinatoria. Entonces, ahora tenemos los distintos casos. Es súper importante que sepamos hacer este orden porque la fórmula no va a ser tan difícil de ocupar. De hecho, lo más seguro es que la prueba ni siquiera tengamos que desarrollarla, sino que simplemente vamos a tener que reconocer la forma de la fórmula que corresponda a la situación. Y ahí está el secreto, en saber reconocer la situación, donde la pregunta que yo más les invito a que tengan cuidado es esa. Si importa el orden o no. Porque si se ocupan todos los elementos o no es relativamente evidente, pero si importa el orden, bueno, si se los dicen en el enunciado se pegan con la piedra en el pecho, porque de verdad que sería regalarles las preguntas más difíciles de esto, pero si no, es difícil reconocer si importa el orden o no, porque depende mucho del contexto. Por ejemplo, si yo les dijese que de un conjunto de 40 estudiantes se quiere hacer una directiva de curso con 5 estudiantes, donde los roles son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y, no sé, delegado. Entonces, les pregunto, ¿importa el orden o no en el que yo elijo a esas 5 personas? Y la pregunta, dependiendo de qué tan bien redactada esté, de qué tan bien se entienda, yo diría por lo menos así como al voleo, como se las dije, es que sí importa el orden, porque sí importa si yo elijo a uno y va como presidente, o elijo a otro u otra y ese va como presidente. Entonces, dependiendo de en dónde o en qué rol coloque a cada uno de estos cabros y cabras, tengo grupos diferentes o directivas diferentes. Ya es diferente que, no sé, que Pedrito sea presidente a que Juanita sea presidente. Ya son conformaciones diferentes de la directiva. En cambio, si yo les digo ya, lo mismo, en un grupo de 40 estudiantes quiero seleccionar a 5 para que vayan a comprar las cosas para la alianza.
ahí da lo mismo el orden en que yo escoja esos 5, si solamente me interesa tener 5 pelagatos para que vayan a comprar las cosas. O sea, ahí yo tendría una combinatoria, ¿se dan cuenta? Pero depende mucho del contexto, no es algo que venga como ya, y ahora nos vamos a fijar en esta cosita y en esto otro. Hay que saber leer bien la situación. Ahora, para cerrar, si es que no se conoce, si se dan cuenta, en varios elementos yo ponía n y ese signo de exclamación que se le llama factorial. El factorial en los números naturales, por lo menos incluyendo el 0, lo que va a hacer es representar una operación. Y la operación que representa es que yo, desde el número que tengo al lado del signo de exclamación, voy a multiplicar todos sus antecesores hasta llegar al 1. Si yo tengo 8 factorial, entonces sería desde el 8 multiplicar todo hasta llegar al 1. Y eso habría que calcularlo en teoría, porque en general la prueba simplemente deja anotado el factorial que uno tenga que ocupar. Pero es importante saber qué significa esa operación. Algunas propiedades: 1 factorial es 1, 0 factorial es 1 también. Ya esa de ahí se puede olvidar. Y creo que lo dejaríamos hasta acá. Hay otra permutación que es la permutación circular, que es cuando yo junto un grupo de personas y las siento alrededor de una mesa circular a todas. En ese caso tengo n-1 permutaciones. Ya esa es la fórmula, es restarle 1 al n. Y eso sería, la circular es una de las más fáciles de reconocer porque derechamente les dice como, ya, se van a sentar ciertas personas en una mesa circular. Listo, muere ahí la pregunta, es una permutación circular. Así que eso es más o menos todo lo que tiene que ver con las técnicas de conteo. Hay que ver ejercicios, vamos a ver si es que hacemos videos de eso para poder profundizar en esto, pero básicamente con el árbol de decisión que tienen acá ya deberían tener una guía de cuál de todas las fórmulas se utiliza. Así que eso, espero que estén muy bien, que tengan muy buena semana, mucho ánimo con el estudio, ya quedan unas semanas para la prueba, así que éxito, no sucumbir a los nervios, ya hay que tener un plan, hay que actuar, no hay que preocuparse, hay que actuar. Y para cualquier cosa que necesiten, por favor me avisan. Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Chao, chao.